entre una y otra cosa, entonces la oración pues no se entenderá, no estará revuelta. Este es el caso. Se había casado con un hombre de bien. Ustedes me dirán, ¿por qué aquí tomé dos verbos y no uno? Porque está había y casado. Pues porque esto se llama verbo compuesto. Siempre que tienen dos verbos, tienen lo que se llama verbos compuestos. Siempre que estén unidos, juntos. Si hay una palabra en medio de esos dos verbos, ya no funciona, ya son dos verbos por separado. Pero si están juntos, se llaman verbos compuestos. Hay de dos tipos. Unos que se llaman tiempos compuestos, que es lo que aprende uno a conjugar en los verbos, es decir, si ustedes recuerdan, lo podemos hacer a grandes rasgos. Tenemos verbos simples en presente, pasado, futuro, copretérito y postpretérito en modo indicativo, y verbos compuestos, que es el antepresente, antepasado, antefuturo, antecopretérito y antepostpretérito. ¿Cómo se hace un verbo compuesto? Pues se hace con la suma del verbo haber más el siguiente verbo en participio. Pongo el caso de casar. Casado en pasado, ¿cómo se dice? Bueno, casé. Perfecto. ¿Cómo se diría en antecopretérito? Pues busco el verbo haber en copretérito. ¿Yo qué? Yo había. Perfecto. Y entonces conjugo mi verbo casar ahora en participio. Casar, casado. Entonces lo sumo y queda yo había casado. Pues perfecto, pues ya tenemos nuestro verbo compuesto. Entonces esto nos vale como uno, como un solo núcleo, porque es compuesto. El otro caso es la perífrasis verbal, que es cuando son verbos de diferente cosa, es decir, no es el haber más un verbo en participio, sino puede ser cualquier verbo, cualquiera dos verbos o tres verbos que están juntos. Ya después veremos si hay oportunidad, algunos ejemplos sobre ello. Perfecto. Entonces, regresemos al ejemplo. Se había casado con un hombre de bien, empeñado en el bien común. ¿Cómo me van a separar este verbo de este otro verbo? Es decir, este núcleo del verbo de acá, había casado, es el núcleo de una célula. Quito eso, ahí me equivoqué. Es el núcleo de una célula. Y este otro es el núcleo de otra célula. ¿Dónde me van a marcar la separación? Pues bueno, con un nexo. Veamos dónde va el nexo. Se había casado con un hombre de bien, empeñado en el bien común. ¿Un hombre de bien a qué modifica? ¿A casado, a se había casado o a empeñado? Pues se había casado, porque se había casado ¿con quién? Con un hombre de bien. ¿Para qué o para quién se había casado? Es decir, de hecho esto sería ¿qué había casado? ¿Para qué había casado? No, esto es un circunstancial. Bueno, es decir, esto de acá, con un hombre de bien, modifica a había casado. Por lo tanto, todo esto es una oración. Todo esto es la célula que les había mencionado. Entonces, para separarlo de esta nueva célula, necesitamos un nexo que aquí lo separe. En este caso no hay nada, y por eso ponemos una coma, porque necesitamos o una preposición, o un artículo, o un signo de puntuación. Vamos al siguiente caso. ¿Cómo separo de empeñado a depositario? Empeñado en el bien común, depositario del 90% de los planes. Pues con otra coma. ¿Cómo separo depositario de modernizadores? Depositario del 90% de los planes modernizadores. No sé si lo alcancen a notar. ¿Los planes a qué modifica? ¿Al depositario o a modernizadores? Pues a modernizadores. Entonces de aquí a acá inicia la nueva célula, digámoslo así. Bueno, entonces el nexo lo necesito antes de los. Y si notan, entre los y ciento, tenemos de. ¿Qué es de? Pues una preposición. Entonces aquí ya no necesitamos coma.
aquí debería ir la coma si no estuviera de, pero como está de, no es necesaria. Vamos a la siguiente. ¿Cómo separan modernizadores de contaba? De los planes modernizadores y las actividades de solidaridad social con las que contaba la sociedad poblana de los años 40. Pues tenemos muchas palabras que están haciendo esa función. Por ejemplo, tenemos esta Y, esta las, aunque aquí la oración, si la analizamos a fondo, la oración esta no termina aquí en esta coma, sino que continúa. Los planes modernizadores y las actividades de solidaridad social con los que, aquí está, las palabras que sirven de nexo, con los que contaba la sociedad poblana de los años 40. Como notan, tienen con, los y que, muchos nexos, ya no necesitan una coma más. Entonces, ahí iba la coma. Bueno, más adelante trabajaré más oraciones, al menos ya les enseñé algunas, alguna forma de hacerlo, ya medio texto quedó grabado. No, en otra oportunidad daré más tips para la redacción.